Muy buenas noches, tutor y compañeros. El día de hoy vamos a realizar la capacitación para técnicos agrícolas sobre el diagnóstico fitopatológico del hongo Coniferiporia weri, causante de la podrición laminar de raíces en cedro. Mi nombre es Heriberto Mosquera Maya. Estamos cursando en estos momentos eh, la asignatura de fitopatología, el curso 69. Dentro de la introducción tenemos que en el departamento del Chocó se reportó afectaciones en plantaciones de cedro, la especie cerela. Eh, en estas plantaciones se presentaron una sintomatología de pudrición de las raíces y pérdida de estabilidad de los árboles. Algunos se cayeron, otros quedaron en pie, pero no crecieron de la forma correcta. Esto se debe a que hubo un diagnóstico, al parecer, de un agente causal que es el hongo Coniferiporia weri. Este hongo, pues, es un patógeno originario de Norteamérica que afecta a las familias de, las, de los pinos, la familia de las cupressaceae, de las cedrelas, y esta enfermedad, pues, representa un riesgo potencial a los ecosistemas húmedos del Chocó, la litoral del Pacífico, ya que, pues, tiene su alojamiento en las raíces eh, y, pues, es un riesgo que se pueda introducir en nuestro país. El objetivo de la capacitación, pues, es generar, pues, conocimientos técnicos eh, a los, a los trabajadores de las plantaciones eh, con el agente causal que puede presentar este hongo. Y la idea es promover el fortalecimiento de las estratégicas de prevención y el manejo fitosanitario en las plantaciones forestales. Este hongo es un hongo bacillosmiceto que causa pudrición laminar en las coníferas. Sobrevive en las raíces, en los tocones infectados. Los síntomas se manifiestan a partir del quinto al 15 años después de la infectación. Es endémico de Norteamérica. En Colombia no se han reportado todavía, pues, según el ICA, eh, como tal, la aparición de este hongo. Y es una enfermedad cuarentenaria que tiene potencial de impacto económico y ecológico en Latinoamérica. Entonces, este hongo afecta principalmente a las coníferas, a las familias de los pinos, de las gimnospermas. Ahí tenemos algunas especies las cuales, pues, históricamente, pues, ha afectado: Abeto Douglas, Pinus ponderosa, Abeto del oeste, y en este caso, pues, aquí nos muestra que ha afectado a cedros y cipreses en Norteamérica. El ciclo biológico: sobrevive en raíces, tocones infectados, eh, se disemina en el contacto radicular, pues porque las raíces están cercanas. Su avance es lento, persisten sobre décadas en el mismo sitio, o sea que es muy peligroso porque para su control y para su erradicación, pues, se deben llevar muchos protocolos y muchos procedimientos, y no produce grandes cantidades de esporas aéreas. Se reproduce más que todo en el suelo. Tenemos algunos controles para su erradicación, que es el quitar los tocones, las raíces desinfectadas, eh, rotación de las especies. Ya en este caso no vamos a sembrar las familias de las pinos ni de los cipreses, podemos rotarlos con otras familias de especies forestales. No crearle heridas a las raíces ni a los tocones cuando se haga el control cultural de las especies. Eh, la distribución y cuarentena, pues, está en Estados Unidos, Canadá, en zonas templadas de México, y en Colombia y en Sudamérica. Es clasificado, pues, por el NAPO y el ICA como una plaga cuarentenaria en potencial riesgo, y está incluido en el listado de vigilancia y fitosanitaria por el ICA. Le doy el paso a mi compañera Diana, que va a seguir con la clasificación taxonómica. Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre las características taxonómicas y morfológicas del hongo Coniferiporia weri. Bueno, ¿qué es el patógeno? Pues causal de la pudrición laminar de las raíces en algunas cupressaceae. Bueno, este hongo pertenece al reino fungi, al filo Basidiomycota, la clase Agaricomycetes, el orden Hymenochlaetales, la familia Hymenochlaetaceae, y pues, bueno, el género es Coniferiporia, y para este caso la especie es, pues, weri. Durante el siglo, pues, XX se pensaba que era solamente una especie que producía la pudrición de laminada de las raíces, pero pues diferentes estudios de ADN y pues moleculares diferenciaron dos especies, que es la Coniferiporia sulfurascens
que eso lo infecta al abeto Douglas, y la Coniferiporia weyeri, que pues infecta a cedros, cipreses y especies de la familia Cupressaceae. Antes pues se conocía este patógeno como Poria weyeri. La estructura macroscópica pues corresponde a las partes visibles del hongo. Pues bueno, está compuesta por los cuerpos fructíferos, el micelio, que pues prácticamente es como la parte radicular del hongo, y las basidiosporas. Para este hongo, pues el basidiocarpo es delgado, resupinado, es color pardo amarillento y tiene una textura coriácea. Acá en la imagen pues podemos observar que es todo esto, en la parte pues la A. Bueno, está el micelio, que acá pues no es visible porque como les decía antes, es la parte pues como radicular del hongo, pero pues este es blanco con textura de fieltro y pues se encuentra bajo la corteza de raíces infectadas. Bueno, por medio de las hifas, el micelio se adhiere a la corteza del árbol. Las hifas en este caso sí son pues visibles, que es este borde que son filamentos blanquecinos agrupados. Las basidiosporas, que es la parte reproductiva del hongo, producen una masa pulpurenta sobre la superficie del basidiocarpo. Acá en la imagen pues la podemos observar. Ya acá también podemos ver que pues el hongo está muy avanzado, por eso pues se nos permite esta visualización. Bueno, a nivel microscópico, perdón, este hongo pues presenta un sistema hifal dimítico. Eso quiere decir que tiene dos tipos de hifas. Una es generativa, que son las delgadas, son hifas delgadas que tienen fíbulas, que son como conexiones en abrazadera. Acá en la imagen A, pues la podemos observar. Y el otro tipo de hifas que pues contiene son las esqueléticas, que son un poco más gruesas, de paredes engrosadas y no tienen tabiques transversales. Están los basidios, que son estructuras cilíndricas y alinas de pared delgada, donde se forman las basidiosporas, que pues es la forma de propagación sexual, se podría decir, del hongo. Esta puede ser pues por aire o por contacto físico. En la imagen C están pues las basidiosporas a nivel microscópico, que son lisas y alinas y elipsoidales. En la D pues tenemos el micelio interno, que es una red de hifas entrelazadas, que es el que coloniza, bueno, por donde se colonizan las raíces muertas y permite pues la supervivencia prolongada del hongo en el suelo. Ahora mi compañero Marco les va a hablar de los síntomas y signos que presenta este patógeno. Claro que sí, compañeros. Muchísimas gracias, Eduardo Martínez. Y es bien importante que estemos presentes en esta capacitación, debido a que, de acuerdo a los signos y los síntomas, vamos a poder hacer un diagnóstico presuntivo en campo, que pues bueno, es realmente importante antes de llevar las muestras al laboratorio. Como lo podemos ver en la imagen de la derecha, vamos a comparar un árbol sano de un árbol afectado. Una de las afectaciones iniciales o de los síntomas iniciales es que los brotes van a presentar un tamaño reducido, o sea, se va a afectar su crecimiento. La caída de las agujas o las hojas de estas especies, eh, y estas dos unidas, o sea, un brote corto y pocas hojas, dan la apariencia de cepillo. Es fácil de identificar y nos va a dar nos va a identificar el hongo. Las ramas no crecen igual normalmente. Aparece una clorosis, es decir, amarillamiento en las hojas, y los conos, que es su característica fácil de identificar, son más pequeños. Bien, por favor. Eh, en la- Aquí podemos ver también en la imagen que la parte de la raíz, subiendo por el tronco hasta la parte superior, aparece una mancha de color grisáceo, no, grisáceo no, perdón, de color marrón rojizo. Y en ocasiones o en especies, cuando el hongo es muy agresivo, puede llegar a subir hasta 1 metro arriba del tallo. La mancha en la sección longitudinal de la raíz que está mostrando mi compañera también identifica este hongo. Aquí podemos ver cómo aparece sí, perfecto. Se extiende a lo largo del tronco, generalmente por lo menos 1 metro, ya lo decía anteriormente. Siguiente. Aquí podemos, en esta imagen, visualizar una especie de bolsa, que es donde se aloja el micelio, que, como lo decía Diana, es la parte radicular del hongo, y es un síntoma inequívoco de que la enfermedad va en progreso. Cuando ya ha tomado una madurez, los anillos se ven afectados, siendo visible unas láminas, como lo decían los indígenas al decir que, o al asimilarlas con la del vástago del plátano.
Siguiente, por favor. Eh, en esta orden, en la secuencia de imágenes, podemos ver cómo va avanzando y en estas dos imágenes vemos una afectación ya bien avanzada del hongo, cuando ya ha carcomido la gran parte del tronco y aparece una porosidad en un porcentaje altísimo por encima del 80%, y esta porosidad lleva inevitablemente al ahuecamiento del tronco, es decir, muerte inevitable de la especie. Otros síntomas clasificados como síntomas internos es que en la parte superior del tronco aparecen unas manchas de color rojizo, como lo está mostrando mi compañera, y de forma irregular. Obviamente que a medida que va avanzando, estas manchas van a cerrar el círculo, dando una apariencia totalmente anular, como lo está mostrando la imagen, y es una muestra más de pues, que ya la enfermedad ha cogido una gran ventaja. Eh, los signos, como sabemos, es la identificación visible del patógeno como tal, de su estructura. Entonces, podemos observar el micelio, no fácilmente, el micelio ecotrófico alrededor de la superficie exterior de la raíz infectada, que está como encapsulado en una especie de vaina, como en una bolsa. Es de un color blanco grisáceo y podemos observarlo cuando hacemos un cepillado en la parte superior de la rizósfera, digámoslo así, quitando la tierra y quedando expuesta la raíz, podemos observar de color blanco la estructura del patógeno. Igualmente en estas imágenes podemos ver lo que les decía, el micelio queda encapsulado, es decir, él va buscando introducirse hasta el fondo, en la parte del duramen del árbol, que es la parte más dura de la corteza, debido a la lignina y las células que hay en ello. En la parte derecha, en la imagen de la derecha, podemos ver claramente las hifas reproducidas totalmente, de un color marrón rojizo también. Por lo general o sea, se ubican bajo la tierra, debajo de la raíz, pues obviamente. Listo, Diana. En esta imagen, pues más claramente, en la parte de la circunferencia podemos ver el micelio impulsado, como le decíamos antes, y ya cuando se ha propagado, vemos que es las biodosporas son, bueno, esto es un dato importante, y es que son perennes, es decir, duran de 2 a 3 y hasta 5 años las baciosporas y los bacioscarpos. Y en la parte derecha superior, izquierda, perdón, podemos identificar las hifas y la estructura común blanquecina del hongo. Acá, en algunos casos, no todos, pero la gran mayoría de los casos, ese color característico marrón rojizo como una especie de costra sobre la superficie, la parte, bueno, en la superficie del tronco. Y en la parte derecha, la imagen de la derecha, podemos ver que esta costra se vuelve se adhiere tan fuerte al árbol y en ocasiones llega a estar hasta 1 metro de altura. Compañera Alejandra, por favor. Buenas noches, compañeros. Les voy a explicar cómo se debe hacer la recolección de la toma y manejo de las muestras. La recolección para este diagnóstico se debe tomar fragmentos de las raíces principales y laterales que están infectadas cerca a los tocones. También se deben recolectar fragmentos de tocón o de madera basal con podredumbre de la zona de transición entre tejido sano y enfermo. Y opcional, también se puede recolectar suelo adherido a raíces con análisis del entorno. Para tomar y registrar las muestras, debemos hacer una inspección previa, observar la copa, tronco y raíces. Debemos de realizar una extracción para cortar segmentos entre 15 a 30 centímetros con transición entre sano y enfermo. Evitar lavado de estas muestras, usar herramientas limpias y desinfectadas y llevar un registro adecuado con código, fecha, la especie que estamos viendo en este momento, ubicación y los síntomas. Para hacer un análisis de laboratorio adecuado, debemos de manejar muy cuidadosamente las muestras, envolverlas en papel seco o toallas absorbentes, guardarlas en bolsas limpias y etiquetadas que no vayan a tener restos de agua, transportar estas muestras a refrigeradores o contenedores que estén por debajo de los
4 grados centígrados. Incluir en estas muestras un formulario de datos para estar verificando los requisitos sanitarios y para así llevar un muestreo correcto y asegurar un diagnóstico confiable y eficaz de esa muestra que vamos a tomar. El aislamiento del hongo se debe hacer por fragmentos de la zona afectada y se siembran en medios como PDA, que es el medio general, el MEA, que estimula las estructuras fúngicas, el agar sauround, que es el crecimiento micelial diferenciado, y tener en cuenta las condiciones de incubación, que debe estar entre los 25 grados a los 2 grados centígrados, mantenerlos en una oscuridad parcial y se deben dejar entre 7 a 14 días. Esto nos permite obtener colonias puras del hongo Coniferiporia gueri para su correcta identificación. Las características del aislamiento, bueno, estas se deben realizar mediante el crecimiento micelial, el cual es lento, blanco, de blanco pasa a canela, luego se torna marrón al pasar de los días. Su textura, el micelio es denso y algodonoso y forma costras. En rizomorfos son oscuros, ramificados y muy parecidos a raíces. Su olor es terroso y huele a madera húmeda. Las hifas y alinas son septadas y con abrazaderas. Basidios presentes y sin conidios es la pudrición blanca por degradación de lignina y celulosa. Para tener una confirmación acertada de este diagnóstico se deben hacer pruebas de patogenicidad, que son los postulados de Koch. Se deben inocular plántulas sanas con fragmentos miceliales y se observan síntomas de pudrición entre los 30 y 60 días y se debe reaislar el mismo hongo. Este tratamiento y este aislamiento nos permite confirmar la presencia de Coniferiporia gueri por su crecimiento micelial blanco, pudrición de rizomorfos, estructura de basidiomicetos y la capacidad de causar la pudrición blanca en las raíces y los troncos. Este diagnóstico se refuerza en observaciones microscópicas y pruebas moleculares, para así estar completamente seguros de que nos estamos enfrentando al hongo de Coniferiporia gueri. Bueno, pues aún no tenemos como un diagnóstico 100% verídico. Se presume que es este hongo por los síntomas que se han identificado en la raíz. Sin embargo, pues es muy probable que pues en el contexto del departamento del Chocó, pues las condiciones ambientales, los suelos húmedos, a veces mal drenados, y pues la alta alta, pues, como se la precipitaciones, la alta cantidad de precipitaciones, pues pueden favorecer a la supervivencia del micelio de este hongo. Y pues como decían mis compañeros y decíamos en la capacitación, este hongo pues puede sobrevivir en aproximadamente 5 años y pues cuando tenga las condiciones que requiere, se va a desarrollar. No sé si tengan algo para agregar. Todo está completamente claro. Es un placer haberlos tenido acá y recordemos que, como lo decía mi compañera y mi compañero también, aunque en el momento en el país aún no tenemos esta enfermedad, pues la capacitación que se ha dado en este momento sirve para estar pendientes de cualquier signo o síntoma de apariencia e informarlo, lógicamente, para evitar que estas especies lleguen a nuestro territorio. Listo, eso sería. Gracias. Gracias.